Bien, este nuevo video refiere a la estructura del manual de calidad, acompañando a la presentación a la que tienen acceso y a los temas que estamos compartiendo. Es importante que para poder estructurar reconozcamos cuáles son los elementos que componen un manual. Y entonces aquí es donde en la presentación vimos que el manual tiene que tener un marco de referencia que está dado por la política que sigue la empresa y luego elementos que nos van pautando la forma de trabajar. En este caso, bueno, nosotros, de acuerdo como les decía en la oportunidad anterior, a la complejidad del sistema, el tamaño de la organización, qué cantidad de procesos, de personal, las competencias, tendremos manuales más o menos extensos. Asimismo, en función del proceso específicamente y en función de cuán controlado tiene que estar cada una de las etapas de nuestro proceso, qué controles debemos hacer sobre las responsabilidades, sobre las vinculaciones que hay entre etapas de proceso y entre puestos de trabajo, así como las necesidades de verificación, de muestreo, de validación. Bien, esto también conformará la complejidad que tenga nuestro manual. Entonces, es muy importante que presten atención a la diapositiva donde nos pide que describamos exhaustivamente, que comuniquemos con atención y que luego esto se pueda componer como una referencia para hacer las capacitaciones, para hacer las auditorías, para establecer los controles y en definitiva para demostrar que se tiene bajo control, bajo gestión y que el diseño lleva hacia donde digamos se tiene la idea con este manual de calidad. Entonces, es muy importante que seamos exhaustivos en las descripciones que hacemos dentro del manual porque esta descripción es la que nos va a dar las referencias. Entonces, tenemos un par de propósitos: asegurar ciertas condiciones y gestionar, ¿sí?, toda la cuestión dinámica del sistema. El aseguramiento va a estar dado por establecer referencias, procedimientos, indicar algunas consignas, marcar los indicadores, establecer cómo se van a controlar para poder dar fe de los resultados. Y respecto de la gestión, bueno, justamente a través de una correcta descripción de la vinculación que hagamos de las distintas etapas a través de la documentación y después reflejadas en la realidad, que esto lo podamos comunicar a todas las partes interesadas y hacer capacitación para que todos funcionen de acuerdo a lo esperado, bueno, estos son los propósitos principales que tienen nuestros manuales. Por lo tanto, la estructuración tiene que estar un poco ya pensada en función de quiénes lo utilizarán y cuál es el proceso, cómo está organizado físicamente el proceso productivo. Lo que sí o sí debemos asegurar es que sea preciso, concreto y conciso. No debemos irnos por las ramas ni incorporar descripciones que pueden ubicarse en bibliografía de referencia general. Entonces, nuestro manual tiene que ser bien preciso y enfocado hacia donde estamos dirigiéndonos. Poner definiciones de la bibliografía, hacer referencias a copiando y pegando textos que están en la legislación realmente no tiene sentido, porque para eso hacemos la referencia y vamos a leerlas en documentación externa. Entonces, sí debemos enfocarnos en mantener una estructura de documentos con su título, indicar cuál es el alcance, cómo se va a revisar toda esa documentación, cuál es el marco de las decisiones, de, digamos, la política, los objetivos, hacia dónde está yendo esta empresa con este sistema, cómo se organizan los recursos, tanto humanos como los productivos, todas las referencias que haya que dar de legislación o de bibliografía externa y, por supuesto, luego viene la descripción del sistema, donde en alimentos nos enfocamos principalmente sobre un diagrama de flujo porque nos va a dar como la línea conductiva de la descripción. Y luego, bueno, enmarcaremos esa producción en una estructura que también tendrá que ser descripta. Entonces, toda esta información la podemos categorizar en lo que son cuestiones generales que tienen que ver con
la empresa con su estructura, luego los elementos que tienen que ver con el funcionamiento y después otros elementos que podemos denominar como otros, que son como complementarios y nos sirven para alimentarnos o alimentar al sistema de información, de datos y de procesos. La jerarquía típica que va a tener un manual tiene que ver con las generalidades como marco de referencia, luego los procedimientos, los planes, las especificaciones y finalmente aquellos instructivos que le damos a la persona que está haciendo una tarea específica o como les decía, los complementos de información. Bien, entonces, cuando enfoquemos en generalidades, hemos visto la estructura que es recomendable seguir. Siempre un título, siempre un objeto, siempre un alcance, y allí empezaremos a trabajar en función de el tema que estemos trabajando y en definir cuál es la política y cómo se va a comunicar, cuáles son los objetivos, los indicadores, la forma de medir, cuál es el alcance del proceso, el campo de aplicación. También como generalidad podremos presentar un diagrama de flujo, un organigrama, los perfiles de puestos, esquemas del establecimiento, planos, redes de agua, redes de abastecimiento de servicios, la dotación de recursos tecnológicos, es decir, cuántos equipos, cuánto utensilio, cómo es la estructura de la planta. La propia descripción de esta estructura, aquello que en algunas normas o tramitaciones denominamos como memoria descriptiva del establecimiento, tendría que ir ahí. También la memoria descriptiva del proceso relacionado con el diagrama de flujo que les estaba nombrando recién. Y luego viene como nuestra tabla de contenidos, nuestro índice de cómo iremos describiendo en detalle el resto de las condiciones que deben respetarse en el sistema. Finalmente tendremos un último apartado que refiere a cómo se da mantenimiento a este texto, cada cuánto se revisa, quién es el responsable, quién puede dar las altas o las bajas de los contenidos, por supuesto, quién es el responsable final por todo el sistema que tiene que firmar y hacerse cargo de esto, y bueno, si necesitamos referencias externas, definiciones, manuales, documentación externa, también haremos la referencia en nuestras generalidades. Luego tenemos ya los elementos. Los elementos refieren específicamente a las prácticas. Entonces aquí aparecen las buenas prácticas, aparecen nuestros procedimientos de limpieza, de desinfección, de mantenimiento, de control de plagas, gestión de alérgenos, gestiones de material foráneo, cómo hacemos las planificaciones, tanto de las capacitaciones, el seguimiento de los proveedores, nuestro HACCP, si es que lo tenemos implementado, el desarrollo de todas las etapas del análisis de peligros, el sistema de trazabilidad, recall, crisis, todas estas cuestiones, el plan de defensa de alimentos, el plan de prevención de fraude, todos estos son los elementos que constituyen a nuestro manual. Entonces, fíjense, según la complejidad de nuestro sistema tendremos como muchos documentos que tendremos que ir consultando fuera del cuerpo principal, o directamente pueden estar incluidos en la propia descripción como un título debajo del otro. Va a depender de qué tipo de proceso hagan. Si es un fraccionamiento, tal vez pueda ser bien sencillito y un solo documento. Si ustedes hacen preacondicionamiento, fraccionamiento, elaboración, envasado, 3 líneas distintas de producción con muchas formas de presentación, posiblemente requiera que tengan documentos referidos desde el manual donde se desarrolle el detalle de cada uno de los temas. Otras cuestiones, otros elementos, otros documentos, especificaciones, como les decía, documentación externa, legislación, análisis de riesgos, investigaciones, bibliografía científica. Bien, todo eso va a ser parte referida de nuestro manual, pero no es parte intrínseca del mismo. Esto en cuanto entonces a lo que son los elementos. Luego ya ustedes verán en el material que hay como un detalle de qué tipo de procedimientos estamos o a los cuales nos vamos a referir en nuestro manual, que va a depender de nuevamente qué tipo de tareas o qué procesamiento hagan en planta.
Siguiendo con esto, bueno, muy importante que este manual tenga un dinamismo, y este dinamismo va a estar dado por la gestión, por ejemplo, de no conformidades, por la gestión de planes generales de capacitación, de obras, de mejoras, de proyección, que también tienen que estar llamados a nuestro documento principal como tal vez carpeta de planes. No tiene que tener un nombre específico, pero sí si hay gestiones que le dan dinamismo al sistema y lo van a ir modificando, tienen que ser llamados a nuestro cuerpo principal de documentos. Bien, creo que con esto entonces ya tenemos el abordaje de cuál es el contenido de los elementos, cómo son las generalidades, a qué refieren, y la idea de ya tener como nuestra estructuración de manual listo para empezar a procesarlo. Nos vemos.